hablar y me da mucho gusto recibirte, mi querida Rosita Argentina Rivas Lacayo. Ella es doctora en psicología del manejo de crisis. Pues primero Qué que buen todo, tema, oye. soy la agradecida yo, No, Ethel, bienvenida. contigo, con todo el equipo, para poder comentar un tema que nos atañe a todos. Primero, ¿qué es crisis? ¿Cómo manejarlas? Hay que saber qué significan. Exacto. Y el origen de la palabra, desde el griego, desde el latín, significa tiempo de cambio decisivo. Ándale. Eso es lo que significa la palabra crisis. Sabemos que los chinos la consideran también como adversidad, convertida en oportunidad. Para los chinos la palabra crisis significa definitivamente la posibilidad de encontrar nuevas oportunidades. Pero hablando desde el griego y el latín, tiempo de cambio decisivo. Y a veces no nos damos cuenta que toda crisis, Ethel, lo que nos está conminando a hacer es cambio. Y a crecer, podría decir Por también. Supuesto, por el supuesto. aprendizaje. Todo cambio trae crecimiento, trae creatividad, trae nueva exploración de posibilidades. Por lo tanto, va a traer crecimiento. Si lo enfrentamos, y hay 3 prerrogativas importantes ante la crisis que a mí me gustaría compartir con tu público. Lo primero es, para manejar una crisis tenemos que reconocer que existe, porque seguramente tú, Ethel, al igual que yo, al igual que muchas personas, conocen gente que frente a una crisis ni siquiera quieren admitir que la están viviendo. Hay negación. Una negación que no te va a permitir tomar las decisiones necesarias, claro. ¿no? Entonces, admitir la crisis, paso número 1. Paso número 2, examinar de dónde vengo, en dónde estoy y hacia dónde me dirijo. O sea, ¿qué situación me puso la crisis? Exactamente, pero ¿de dónde viene? Ok. Por algo ha llegado. Puede ser por una mala decisión mía, Sí. Puede ser por un embate que viene desde afuera, porque a veces, cada vez que navegamos nuestro propio barco, no necesariamente es que hayamos cometido un error en el manejo de las velas. Sí. Es que ha habido una tormenta, un huracán. Que nos desvió. Claro, y nos golpea, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta situación? ¿En dónde estoy con ella? Y lo más importante, ¿hacia dónde me quiero dirigir? Porque una tormenta desvía el barco, Ethel, eso todos lo sabemos. Existen posibilidades de volver a retomar el camino, pero desde la vida del ser humano y desde ese aprendizaje que tú tan acertadamente mencionas, es importante darnos cuenta que si hay una crisis es porque hay un cambio significativo, importante que debemos hacer. Examinar. Y lo tercero, tomar decisiones. Ok. Porque hay personas también que se quedan contemplando la crisis y diciendo, bueno, ya pasará, ya pasará. Eso hace mucha gente, ¿verdad? Pero no sé tristemente, si es porque nos equivocamos, no, como dices, negamos que hay crisis, no sabemos cómo actuar, no sabemos qué decidir, como dices, no admitimos estas crisis, no examinamos qué está sucediendo y no tomo decisiones porque estoy como paralizado. esa es la palabra. Cuando no tomamos decisiones es que nos hemos paralizado. Entonces, para imaginarnos la escena, es como si un capitán de barco, ante el embate de las olas, suelta el timón. Exacto. Y dice, bueno, pues ya pasará la tormenta, ¿no? Sí, pero en lo que pasa la tormenta, te puede haber bamboleado que has perdido marineros, has perdido la carga, y ahora sí, te ha desviado a un rumbo totalmente ajeno de lo que tú querías lograr. Entonces, ante una crisis, una tormenta, el timón tiene que estar en nuestras manos y tenemos que determinar qué rumbo tomamos. Aunque no dependa al 100% de nosotros. Pero la parte que nos compete a nosotros sí depende de nosotros. Lo que sea que nos compete, sí, hay cosas externas que pues van a afectar el rumbo. Bueno, afectan tu rumbo. Mi rumbo. Y mientras afecte tu rumbo, las decisiones las tienes que tomar tú. Así es. Sí. Ahora, cuando ya estás viendo el barco de otro que está siendo golpeteado, pues lo más que puedes hacer es señales, mira, yo te recomiendo que, pero tú no estás en control del timón. Entonces, ante nuestras crisis, las que competen en nuestra vida, y todos las vivimos, la muerte de un ser querido, una relación fallida, la separación, el divorcio,
la pérdida de un Enfermedad. empleo, Sí. de una situación económica que estaba estable y de repente nos lleva a la incertidumbre. Todas estas son crisis. Y una de las cosas que tenemos que replantearnos es qué hacer ante ellas, puesto que son parte de la naturaleza de la vida. Desde que nacemos estamos viviendo crisis, Y lo vamos a vivir hasta que nos vayamos, ¿no? O sea, toda la vida va a estar llena de crisis. Por supuesto, porque son cambios. Imagínate por un instante, Ethel, una vida que no cambiara. Ay, no, qué aburrido. ¡Qué aburrido! Pero también debemos darnos cuenta y humildemente reconocer que muchos nos quedamos en una zona de confort, una zona de comodidad, y esto es lo que hace que las crisis se eternicen y nos lleven a un puerto que no hubiéramos querido. Ay, en la torre. A ver, es que el punto es, no estaría padre vivir vivir una vida sin cambio, Así es. pero las crisis lo pensamos como un cambio negativo. Si lo piensas, o sea, Claro. la gente como que tenemos el imaginario colectivo es un cambio negativo. Y Estoy eso- en crisis, es como algo feo. Esa visión la tenemos que cambiar porque es falsa. O sea, la crisis es cambio, La crisis es cambio y es necesario. pero una crisis no siempre te va, o sea, un cambio positivo, ¿lo consideras una crisis? Yo creo que toda crisis implica cambio y nosotros podemos hacer que ese cambio sea positivo para la vida. Porque Ok. hasta los momentos más dolorosos no implican que la persona se ahogue en la tormenta. Perdemos un ser querido, hay que llorarlo, hay que vivir Así un es. duelo. Eso es parte del proceso. Pero al perder a un ser querido, la vida cambia y de nosotros depende que ese cambio sea a un puerto de destino adecuado. Ay, en la torre. Digo, tengo como muy claro ese contexto y sí hay gente que verdaderamente vive todavía en la crisis. Lo comento, mi hermano perdió una hija de 3 años y le ha costado mucho trabajo salir adelante. Porque sigue con eso, como que sigue cargando. Obviamente debe ser lo peor, o sea, mira, de verdad, siento feo hasta decirlo, pero ¿qué hacer, no? Y ese es un ejemplo. Hay gente que ha perdido la salud, que ha perdido un ser querido, ¿no? Una madre, un padre, un empleo, su patrimonio. ¿Cómo haces para romper y cambiar? Ahí es donde entra el tema de la resiliencia. Que ahorita de regreso lo hablamos. ¿Te parece? Por Ya supuesto. está. Vamos a una pausa y volvemos aquí en Bien y Saludable. No se vaya. Regresamos. Seguimos aquí en Bien y Saludable hablando de las crisis que tenemos que vivir con ellas a lo largo de toda nuestra vida Confrontarlas, examinarlas y tomar decisiones. y admitirlas. Esa es la realidad de vivir Así. crisis. Confrontarlas, examinarlas y tomar decisiones en relación a lo que estás viviendo. Exactamente. Si me lo permites, mi querida Rosita Argentina, tienes un taller este domingo que me parece fantástico y es resiliencia ante las crisis. Dime de qué se va a tratar, invita a la gente, porque yo creo que es algo que nos puede servir a todos. Mira, yo con todo gusto invito a la gente, pero déjame decir algo antes. A ver, Tú me preguntabas cómo enfrentar, cómo superar la crisis. Y lo que necesitamos para superar una crisis es ser resilientes. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es la capacidad que el ser humano tiene de poder confrontar sus problemas, Sí. sobreponerse a ellos, aprender de la experiencia vivida y por lo tanto convertirse en una mejor persona. eso es resiliencia. Eso es resiliencia. Y eso es un término que se usa en psiquiatría y psicología. Y en física, ¿no? Que Claro, es la capacidad el origen físico. es físico del siglo XIX. La capacidad de un material de ser sometido a una fuerte presión, pero una vez que sí. se le libera de la presión, retoma su estado Como original. una esponja, Como una esponja. para que la gente lo comprenda un poquito mejor. Pero O sea, la estarás- aplastas, la pones en tu puño, la haces lo más fuerte posible, aguanta estrés, de golpes, dolor. O sea, bueno, Claro. ¿no? Y la sueltas y regresa Y a regresa su forma. a su forma original. Pero estarás de acuerdo que el ser humano no solamente puede regresar a la forma original, triste No. sería, puede crecer Así es. gracias a esa presión, gracias a la experiencia vivida, Al ¿no? aprendizaje. Eso es la resiliencia. Ahora, Wow. lo interesante de este taller, habiendo comprendido lo que significa ser resilientes, es que vamos a dar el desarrollo de esa capacidad. ¿Cuáles son los elementos que nos llevan a ser resilientes?
saber comunicarnos, la autoestima, la inteligencia de las actitudes frente a lo que nos está ocurriendo, la capacidad de perdonar, el sentido del humor, la madurez, el apoyo social, el optimismo y los valores espirituales. Uy, que Pero- aquí estamos hablando espirituales, no religiosos. Exactamente, porque siempre hay que distinguir, queridos amigos, la espiritualidad es común a todas las religiosidades y es común intrínseca al ser humano aparte de toda religiosidad. Porque el ser humano es cuerpo, mente, espíritu, emociones. Sí. Todo eso es lo que nos conforma. Y a la espiritualidad la podemos relacionar profundamente con los valores. Entonces, en este taller, no es conferencia, es un taller. Vamos a dar ejercicios prácticos, cómo superar los duelos, Uy. cómo poder ir más allá del dolor que hemos padecido por una crisis. Y por eso el taller lo consideramos sumamente importante. ¿En dónde informes e inscripciones? Es aquí en la Ciudad de México, Es en aquí. el Centro Médico Siglo XXI. Centro Médico Nacional Siglo XXI, que está en Avenida Cuauhtémoc, como ya dijiste, aquí Sí. en la Ciudad de México. Es este domingo 28 de enero, o sea, ya dentro de Ya, 3 días, ajá. de 9 de la mañana a 3 de 3. la tarde. Y si me permites dar un teléfono favor. donde se pueden comunicar, es el 5211-0303 y el 5211-0302. Ahí con gusto les darán todos los informes. La Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano, que es la que organiza este evento, acostumbra durante todos los años en el mes de enero dar alguno de nuestros talleres a menos de la mitad de su costo. Está También maravilloso. quiero mencionar Y eso. y es lo que está sucediendo. Y es lo que está sucediendo. Entonces Eso yo está quiero buenísimo. invitar a todo el público, porque amigos, las crisis es algo que vamos a vivir siempre, desde que nacemos hasta que morimos. Nos preparamos para tantas cosas que nunca utilizamos. Yo cuando me pongo a pensar todas las clases a las que mis papás me mandaron cuando era chiquita y no utilizo ninguna de ellas. Y rara vez nos preparamos para lo que sí vamos a tener que utilizar. Y en toda la vida. Y durante toda la vida, por diferentes razones. Claro. Por la muerte de un ser querido, porque una relación, pues, Sí, no no funcionó. salió como nosotros hubiéramos esperado, porque las crisis políticas nos llevan a cambios Claro. estructurales en un negocio. Y económicos también. Y económicos, Muy importantes. porque el recorte de personal Sí. nos somete a mucho estrés. Entonces, yo creo, queridos amigos, que lo importante es darnos cuenta que el timón del barco siempre va a estar en manos del capitán. El barco es la vida, tú eres el capitán. Así de simple. Y Dios, porque yo soy creyente, Ethel, Sí. será siempre el viento favorable para nuestras velas. Ay, qué bonito. Fíjense, nada más para irnos ya a una pausa. El temario de este taller de resiliencia ante las crisis es ¿qué es resiliencia? Entenderlo bien. Es taller, no es una conferencia, Exacto. ¿no? Es algo práctico, van a estar ahí trabajando. Lo necesario para no quedar atrapados en el dolor. Que eso está bueno. Hay gente, como te lo decía, Sí. que vive toda su vida atrapada en una crisis que vivió hace años y entonces no le permite disfrutar Bueno, la vida, yo ¿no? El lo que disfrute te de la vida. decía, Ethel, perdón la Sí, interrupción, Sí, sí. yo les garantizo, porque es un taller práctico que nos dará las herramientas para poder salir de ese agujero en el que a veces caemos atrapados por el dolor de la vida. Uf, qué fuerte. También, ya para irnos, comunicación, autoestima y libertad, como lo decías, el perdón, la madurez, el apoyo social, características de la espiritualidad y obviamente hay que saber crecer porque todas las crisis nos llevan a un aprendizaje. Así es. Vamos saludable hablando de la resiliencia entre las crisis. Tenemos un taller este domingo, mira, Claro nada más, que sí. ya me incluí, ahí estaremos con muchísimo gusto. Este domingo 28 de enero, de 9 a 3 de la tarde. Es una mañanita, nada más no van a echar la flojerita en domingo, van a aprender y van a crecer. Yo te voy a decir por qué es efectivo, Ethel, ver, si me permites. Por favor. Este taller es el resultado de haber transitado por muchas crisis. En un momento determinado murió mi madre, a los poquísimo tiempo murió mi hermano, uno de mis hermanos, la familia devastada. Y yo dije, bueno, ¿y yo con la profesión que tengo qué estoy haciendo? Y empecé a crear un taller tanatológico, yo soy tanatóloga también, que se llamó Las Luces de la Sombra. Ay. Y te estoy hablando de hace más de 20 años. Y a consecuencia de ese primer intento para compartir con la familia, para que pudiéramos salir adelante, entré a estudiar el tema de la resiliencia desde el punto de vista psicológico, y eso es lo que me ha llevado
a la creación de estos talleres. Muchas crisis a lo largo de la vida, como todos las hemos tenido. Claro. Entonces mi intención es dar herramientas prácticas, Eso está como buenísimo. cómo encarar las crisis, admitirlas, cómo examinarlas y las decisiones que debemos tomar. Es que recuerden que esto es algo que vamos a vivir toda la vida y hay Así que es. prepararnos para esto, para que de alguna forma sea, es como la fuerza detrás de la adversidad, ¿no? Y esto es parte de, así que Y toda los invitamos. adversidad es oportunidad. Exactamente, toda adversidad es oportunidad. Repíteme el número, por favor. Pueden llamar al Rosita. 5211 0303 y también al 5211 0302. Oye, me pregunta Rogelio Vidal que si este tipo de taller lo das en Puebla. No, Ay, Rogelio, Es- vente para acá, te queda cerquita. muy cerquitita. Ahí está. Y solamente lo doy una vez al año, porque no lo Uf. doy desde hace como 1 año y medio aproximadamente. Hijo, y a mitad de precio aparte. Está a mitad de precio. También Laura Castelot nos dice que excelente taller. Muchas gracias también. Un abrazo enorme para ti, Laurita. Y bueno, la gente quiere saber qué hacer, ser resilientes. ¿Cómo? Danos algún tip, porque ya nos vamos en 2 Claro. minutitos, para entender cómo poder ser resilientes. Quiero agradecer a Laura Castellot porque ella ha Ah, tomado mis cursos. Me está diciendo que excelente, por ¿ok? eso, Y Laura. los conoce. Laurita, un abrazo y con todo cariño y gracias por tu llamada. ¿Qué necesito para ser resiliente? Necesito caminar la ruta de autoconocerme Ujú. para descubrir el verdadero potencial que poseo, porque así como podemos vivir en crisis y trastornos, dentro de nosotros está la capacidad que va a depender de cómo manejamos nuestras actitudes, cómo manejamos nuestras creencias y cómo nos fortalecemos a través de los valores fundamentales que sostienen la vida: la esperanza, la fe y el amor. Así. Así. Pero cuando no tienes esperanza ni fe y no tienes amor a tu lado, tu autoestima está bajísima, Es no sabes de comprender- dónde te agarras. Pero es comprender que el amor nunca puede venir de fuera. Desde adentro. El amor tenemos que saber cultivarlo desde dentro. La esperanza no viene de ilusiones o expectativas fallidas, no. La esperanza viene de la realidad, porque detrás de toda ventana sucia, rota o empañada, sigue habiendo paisaje. Y cuando nosotros desarrollamos esa capacidad interna de una visión realista respecto a que la vida continúa, podemos descubrir gran parte de nuestra resiliencia. Ay, pero todos podemos ser resilientes, todos. Todos. O sea, esa es la cosa, porque luego decimos, es que hace eso, la resiliencia es para gente trabajada, ¿no? ¿Trabajada? Trabajada, o sea, como hay una gente que sí se va mucho a cursos de autoayuda y y toma diplomados o sea, sí, te ayuda a estos talleres, pero lo puedes hacer. Por supuesto. Todos, o sea, tú no necesitas Todos. estudiar una maestría en psicoterapia para poder ser resiliente, ¿no? Mira, esto es lo que nos da la psicología positiva hoy en día. La psicología positiva en la Universidad de Pensilvania específicamente tienen todo un departamento sobre resiliencia, porque es algo que se puede desarrollar. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Está en mí el poder desarrollar las actitudes, las creencias y los valores que me ayudan a trascender la crisis Sí. y poder encontrar caminos de oportunidad. Que yo creo que todos los necesitamos. Muchísimas gracias, mi querida Rosita Argentina, de verdad, gracias. Gracias a ti, Ethel. Le quiero agradecer a mi querido Paco Preciado que me hizo el favor de ponerte en contacto. Y yo que también. Sabes que lo queremos mucho, a mi querido Paco. Y los invitamos, taller Resiliencia ante las crisis, domingo 28 de enero. El teléfono, 5211-0303 y 5211-0302 y los espero en el Centro Médico Nacional Siglo XXI este domingo. en el Auditorio 2, en la unidad de congresos. De verdad vale la pena. Aquí en la Ciudad de México, quien esté cerquita, láncese porque este taller no lo va a encontrar fácilmente. Y yo creo que es para todos. Y ahí te voy a estar esperando. Por supuesto, ahí estaremos. Te lo agradezco mucho, Rosita. Gracias a ti. Gracias. Gracias, equipo de producción. Gracias a usted que nos ayuda a poner a México en la misma sintonía.